De la tarde vamos a abordar la situación del transporte público porque continúan los accidentes de tránsito. Ayer mismo hemos visto cómo ocurrió uno bastante grave en Lurín que ha dejado a varias personas heridas, entre ellas 2 menores de edad. Y para hablar de este y otros temas vamos a comunicarnos en este momento con Luis Quispecandia, presidente de la ONG Luz Ámbar. Señor Quispecandia, muchas gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Yo lo comentaba hace un instante y decía que me parece increíble que hayan pasado 2 años de pandemia y las cosas continúen como si nada hubiera ocurrido, con todo lo que esto trae, accidentes, hacinamiento, etcétera, etcétera y demás. ¿Cómo solucionar verdadera y efectivamente este problema del transporte público en nuestro país? Buenas tardes, Paco, igualmente a nuestros televidentes. Ciertamente nuestro país está atravesando una situación crítica en todos los sectores, pero en el sector transporte la situación está mucho más grave. Por supuesto, porque desde un principio el gobierno actual ha ido tomando medidas desacertadas, medidas que han ido empeorando e incluso algunas que están retrocediendo por las medidas que han adoptado, lo poco que se había avanzado. Lo que hemos visto el día de ayer en un accidente de tránsito, lamentablemente en Lurín, en el que ocurrieron 18 heridos y todavía 6 están hospitalizados, claramente se ven 2 hechos que hay que evidenciar. El vehículo, uno de los protagonistas es un vehículo de transporte público, una camioneta rural. Según la referencia periodística, no tiene autorización, que es lo más probable. Eso indica que la autoridad de transporte urbano que tenemos desde diciembre del año 2018 hasta el presente no ha hecho ningún cambio trascendental en el transporte tradicional. Siguen circulando los informales, siguen circulando los vehículos de transporte público sin ningún mayor control. Es decir, ha pasado de la municipalidad a la ATU, pero la situación sigue exactamente igual. Es más, el ministro ha ofrecido aumentar 10 años la autorización a este servicio informal, lo que significa que la situación sería agravándose mucho más. Ahora, pero precisamente por ahí vamos a abordar el tema, porque, digamos, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao no puede hacer mucho mientras tenga a un Congreso de la República que ni siquiera es capaz de firmar o alcanzar el número de firmas necesario para censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones, que tiene varios cuestionamientos, y por otro lado, mientras tienes un ministro de Transportes y Comunicaciones que apuesta más por la informalidad que por cualquier otra cosa. Veamos nada más este intento de padrón de colectiveros que propusieron desde el MTC y que ha empezado a entrar en marcha, que es lo peor de todo. Eso es lo irónico. Mientras la ley crea la SUTRAN como la autoridad competente para fiscalizar el transporte en la red vial nacional, que es la entidad responsable de erradicar la informalidad, la entidad responsable de exigir el cumplimiento de la ley al transporte, le han encomendado, este gobierno errático, le ha encomendado a esa autoridad ahora que se encargue de inscribir a los informales. Realmente esto es increíble. ¿Cómo es posible a una autoridad que no tiene nada que ver con las inscripciones? En todo caso, el director general responsable del Ministerio de Transportes debió nombrar en su dirección alguna entidad que se haga cargo de cometer este grave error. Y un error no solamente es error, sino aquí hay un capricho absoluto, porque recordemos que la ley que crea o autoriza el servicio de autos colectivos en la red vial nacional ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al respecto, y el tribunal ha señalado que la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo es fundado en el fondo. Solamente ha hecho 2 pronunciamientos adicionales. Uno, que el proyecto regrese que la ley regrese al Congreso para que se perfeccione y se establezca dónde puede haber autos colectivos considerando el número de la población, la distancia, etcétera, pero no en toda la red vial nacional. Así es. Y lo otro es que hay que entender claramente de parte del ministro, lo que están haciendo es destruir lo que se ha hecho, retrasar lo poco que se había avanzado. Y evidentemente él es el responsable, como mayormente responsable es el propio presidente de la República. Así es, señor Quispecandia. En Quispecandia. relación al evento de ayer, si me permite, Paco, solamente en pocos minutos, comentar el accidente de tránsito, en que uno de los protagonistas es un conductor en estado de ebriedad. Además. Este hecho ocurre, ¿por qué motivo? Porque en el Código Penal, en el Código Procesal Penal,
se le concede al Ministerio Público la posibilidad de acoger al principio de oportunidad y mediante una directiva interna del Ministerio Público se ha escogido 34 delitos menores, los que se pueden acoger al principio de oportunidad. Y dentro de esta lista está la conducción en estado de ebriedad. Eso es lo grave. Nosotros reiteradas veces hemos pedido al Ministerio Público para que se modifique esa norma interna de tal forma que quienes conduzcan un vehículo en estado de ebriedad sean sancionados conforme señala el Código Penal. Así es, que son 8 años de pena privativa de libertad y de 1 a 2 cuando es transporte público. Muchas gracias, señor Quispe Candia. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero lo invitamos próximamente a conversar sobre estos temas mientras nosotros hacemos